filósofo alemán Oswald Spengler advirtió acerca de un poderoso enfrentamiento entre grupos de hombres de inmenso intelecto que el ciudadano corriente ni observa ni comprende. Hoy el vuelo del Fénix les saluda y da la bienvenida al video. La lucha de fuerzas que mueven los hilos de los acontecimientos mundiales. Ya en 1930 Ralph Shirley, el editor del principal diario británico de ciencias esotéricas, respaldó la sospecha de que las jerarquías del ocultismo estaban trabajando en secreto para conseguir la desintegración y la revolución. El mayor general Fuller, un antiguo discípulo de Aleister Crowley, quien tenía vínculos con la inteligencia militar británica, escribió acerca de una fuerza insidiosa que usaba la magia y el oro para conseguir la dominación mundial bajo un Mesías vengador. El antiguo jefe de Fuller, Crowley, trabajó como un agente secreto tanto para Gran Bretaña como para Alemania, aunque sus manejadores británicos notaron su falta de fiabilidad, advirtiendo que él solo debería ser usado en operaciones de espionaje con sumo cuidado. Durante la Primera Guerra Mundial el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores solicitó secretamente que el ocultista Gustav Meyrink escribiera una novela culpando a los francmasones de Francia e Italia por el estallido de la guerra. La señora Blavatsky creía que la Sociedad Católica de los Jesuitas había transferido su cuartel central desde el continente a Inglaterra, donde ellos conspiraban para sumergir al hombre en la ignorancia pasiva e instituir el despotismo universal. La Revolución Francesa, una de las agitaciones políticas más importantes de Europa, fue en gran parte obra de logias masónicas dedicadas al derrocamiento de la monarquía y a finalizar la religión católica establecida. En su libro Pruebas de una conspiración, 1798, John Robinson mostró que los clubes políticos y los comités de correspondencia durante la Revolución, incluyendo al famoso Club de los Jacobinos, surgieron de estas logias masónicas. Las sociedades secretas y los maestros de la sabiduría oculta consecuentemente remontan sus orígenes al alba misma de la civilización. Dentro de la cultura judeo-cristiana, las escuelas secretas hablan de Adán, Set, Moisés y los patriarcas como iniciados de una sabiduría divina cuidadosamente transmitida de una generación a la siguiente. Al examinar los mitos de la humanidad, sus leyendas e historias arcanas, encontramos innumerables referencias a una desaparecida civilización primordial. El metafísico francés René Guénon escribió acerca de una gran cultura hiperbórea que floreció alrededor del Círculo Ártico y de sus puestos de avanzada de Shambhala en Oriente y Atlántida en el Oeste. Platón escribió sobre la Atlántida, describiéndola como el centro de un imperio grande y poderoso que, debido a la mezcla indiscriminada de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, sufrió violentos terremotos e inundaciones y desapareció bajo el mar. Según la tradición ocultista, Atlántida llegó a un final después de un larguísimo periodo de caos, y el desastre fue provocado, en palabras de la señora Blavatsky, porque la raza de Atlántida se convirtió en una nación de magos malvados. Atlántida fue destruida por una conspiración de magos malignos que se habían apoderado del control del poderoso continente. Mucho antes del final de la Atlántida, tuvieron lugar grandes migraciones hacia diferentes centros de la Tierra. En una leyenda se nos habla de un remanente no corrompido que viajó desde el Círculo Ártico a Shambhala, en la remota solidez del Asia Central. Otras leyendas sugieren que los sobrevivientes atlantes establecieron la antigua civilización egipcia. Victoria Lepech, autora de uno de los estudios más completos acerca de Shambhala, explica cómo Atlántida y Shambhala son más que meras localizaciones geográficas. En el folclore Atlántida y Shambhala están implícitamente unidas como imágenes carismáticas del deseo del corazón, dos espejismos brillantes que yacen en el horizonte más apartado del anhelo humano, inaccesibles, siempre retrocediendo cuando las alcanzamos. A lo sumo, no son más que estados ideales de conciencia nunca realizados. La tradición iniciática afirma que ellas han existido de verdad, una en el mar occidental, la otra en las montañas del este, como puntos centrales de lo que fue una vez una red de centros de sabiduría localizados sobre una gran rejilla de poder que se extendía alrededor del globo. Además, Shambhala todavía existe dentro de un marco que espera la reactivación. A fin de identificar las actividades históricas de las sociedades secretas tenemos que apreciar el origen de una idea más poderosa.
El saber ocultista habla de Shambhala como el centro positivo de la Hermandad de la Luz, y de la Atlántida como el centro negativo de los magos malvados, los hermanos de la sombra. Donde quiera que miremos vemos la división de sociedades secretas y esfuerzos ocultos en estas dos órdenes contrarias. Todos los movimientos y enseñanzas ocultistas inevitablemente sirven o a la orden de Eurasia o a la orden del atlantismo, con sus respectivos centros simbólicos de Shambhala y Atlántida. Ocultos detrás de una multitud de formas diferentes y representado por una serie de crédulos agentes de influencia, estos dos centros, Shambhala y Atlántida, representan dos impulsos diferentes en la evolución humana. Visto desde la perspectiva de la geografía sagrada, en nuestro actual ciclo histórico, el atlantismo es el triunfo de los elementos más destructivos y negativos en la civilización de Occidente. Una moderna autoridad en geografía sagrada y geopolítica, Alexander Dugin, observa: la geografía sagrada sobre la base del simbolismo del espacio tradicionalmente considera al este como la tierra del espíritu, la tierra paradisíaca, la tierra de la completitud, de la abundancia, la sagrada tierra nativa, en su tipo más pleno y perfecto. Precisamente tal entendimiento es peculiar también a otras tradiciones abrahámicas, Islam y judaísmo, y también a muchas tradiciones no abrahámicas, China, hindú e iraní. El este es la mansión de los dioses, declara la fórmula sagrada de los antiguos egipcios, y la misma palabra este, neter en egipcio, significa al mismo tiempo Dios. Desde el punto de vista del simbolismo natural, el este es el lugar de donde surge el sol, la luz del mundo, el símbolo material de la divinidad y el espíritu. El oeste tiene el sentido simbólico opuesto. Es el país de la muerte, el mundo sin vida, el país verde, como los antiguos egipcios lo denominaron. El oeste es el imperio del exilio, el foso de los rechazados, según la expresión de místicos islámicos. Geográficamente, Rusia es el país más grande sobre la Tierra, y ocupa una posición única en el estudio de la historia humana que nos proporciona una ventana hacia el mundo de las sociedades secretas, los maestros ocultos y las corrientes políticas subterráneas. Las ideas y las prácticas derivadas de la magia y el ocultismo siempre fueron parte de la vida rusa. En el siglo XVI el zar Iván IV consultó a los magos y estaba consciente del significado oculto del conjunto de piedras preciosas que estaba en su báculo. Su reinado fue la culminación del sueño de construir una civilización profética y religiosa en la tradición cristiana oriental de Bizancio. En 1586 el zar Boris Godunov ofreció el enorme salario de 2.000 libras inglesas por año, con una casa y todas las provisiones gratis, a John Dee, el mago inglés y espía maestro, por entrar a su servicio. El hijo de Dee, el Dr. Arthur Dee, quien al igual que su padre era un alquimista y Rosacruz, fue a Moscú para trabajar como un médico. Mijaíl Romanov, el primer zar de la dinastía Romanov, supuestamente subió al trono con la ayuda del Dr. Arthur Dee y el servicio secreto británico. Antes de su ascenso al poder, los Romanov fueron acusados por sus enemigos de practicar la magia y de poseer poderes ocultos. El legendario conde de Saint-Germain, descrito como un alquimista, espía, industrial, diplomático y Rosacruz, se vio implicado en varias intrigas políticas en Rusia y fue, según Nicholas Roerich, un miembro de la Hermandad Himalaya. En 1755 él viajó a través de Eurasia para estudiar las enseñanzas ocultistas, y puede incluso haber visitado el Tíbet. Se dice que mientras estudiaba el ocultismo en Asia Central el conde fue introducido en los ritos secretos de la magia sexual tántrica que le proporcionó una técnica para prolongar su juventud. Saint-Germain fundó dos sociedades secretas llamadas los Hermanos Asiáticos y los Caballeros de la Luz. Ya en 1780 él advirtió a María Antonieta que el trono francés estaba amenazado por una conspiración internacional de los Hermanos de la Sombra. Durante muchos años después de su presunta muerte siguieron circulando rumores de que Saint-Germain estaba todavía vivo trabajando entre bastidores en la política europea o estudiando doctrinas ocultas en Asia Central. Los poderes ocultos parecen ser un asunto del temperamento nacional. Ciertamente ninguna otra nación ha estado cerca de producir a alguien como la señora Blavatsky, Grigori Rasputin o George Gurdjieff. Cada uno es completamente único.
El proceso de síntesis de las tradiciones ocultistas de Oriente y Occidente es visto en las producciones de Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica y autora de la enorme obra La Doctrina Secreta. Nacida como Elena Bonan, hija de una familia militar rusa y prima del futuro primer ministro ruso Conde Witte, ella es una verdadera emisaria de la Orden Euroasiática. A finales de la década de 1870, poco después de la publicación de su primer libro Isis Descubierta, una acusación de peso contra la religión occidental contemporánea como espiritualmente en bancarrota, ella se trasladó desde Estados Unidos a India, donde el cuartel central de la Sociedad Teosófica permanece hasta este día. En 1891 el futuro zar Nicolás II, en compañía del místico erudito euroasiático príncipe Ukhtomsky, visitó la oficina central de la Sociedad Teosófica en Adyar. La señora Blavatsky quería unir Asia Central, India, Mongolia, Tíbet y China, a fin de, con la participación de Rusia, crear un magnífico poder euroasiático capaz de oponerse a las ambiciones británicas. Viajando a través de India, Blavatsky hizo una campaña en contra del dominio británico y se vio acusada por las autoridades coloniales de ser una espía rusa. En la gran lucha de los magos, el impulso euroasiático encontró nuevos agentes históricos en Occidente, entre ellos el célebre mago francés Papus. Cuando el siglo XIX haya llegado a su fin, uno de los hermanos de Hermes vendrá de Asia para unir a la humanidad otra vez. Nostradamus. Papus, junto con Oswaldo Irti de Guaita, soñó con unir a los ocultistas de todas partes en una revivida Hermandad Rosacruz, una orden ocultista internacional en la cual ellos esperaban que el Imperio ruso jugara un papel principal como puente entre Oriente y Occidente. Papus era el seudónimo del Dr. Gerard Encausse, 1865-1916, un discípulo de Joseph Saint-Yves d'Albedre, 1842-1910, un iniciado de la Iglesia gnóstica francesa y a menudo el instigador de muchos de los grupos ocultistas de su tiempo. Uno de los más famosos ocultistas durante el cambio de siglo, él fue el fundador de la Escuela Hermética en París. Papus retornó a San Petersburgo en 1905. El ocultista alemán Rudolf Steiner, que tenía sus propios discípulos entre el Estado Mayor alemán, siguió la misión de los dos franceses, perturbada por la extensa influencia en Rusia de Papus. Papus promovió su orden martinista como contraposición a las logias masónicas que, él creía, estaban al servicio del imperialismo británico y de las corporaciones financieras internacionales. De sus papeles se sabe que él proporcionó documentación a las autoridades rusas acerca de las actividades masónicas en Rusia y Europa. Ellos advertían de una conspiración oculta de cuya existencia el público era totalmente inconsciente, y de las maquinaciones de una siniestra corporación financiera que trataba de interrumpir la alianza franco-rusa. El público es ciego a las verdaderas fuerzas de la historia. No ve que en todos los conflictos, ya surjan al interior de las naciones o entre ellas, están, junto a los aparentes actores, impulsores ocultos que por sus cálculos egoístas hacen inevitables estos conflictos. Ahora, hoy, la supremacía es asegurada por la posesión de oro. Son las corporaciones financieras las que sostienen en este momento los hilos secretos de la política europea. Hace unos pocos años fue así fundada en Europa una corporación financiera, hoy todopoderosa, cuyo objetivo supremo es monopolizar todos los mercados del mundo, la cual a fin de facilitar sus actividades tiene que adquirir influencia política. En Francia los agentes británicos se concentraron en la propaganda antirrusa, mientras que en Rusia ellos usaron el engaño financiero para infiltrarse en todos los niveles de la sociedad. Se requirieron todos los esfuerzos para preservar al emperador ruso, tan leal y tan generoso, de los males de la corporación de financieros, que en el presente controla los destinos de Europa y del mundo. Shamsaran, Piotr Badmaev era un mongol buriato que había crecido en Siberia y se había convertido a la ortodoxia rusa con Alejandro III, quien actuó como su padrino. Él ganó una considerable influencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el zar le concedió el título de consejero de Estado.
Balmaev era renombrado como doctor en medicina tibetana, herbolario y sanador, que trató a pacientes de la alta sociedad en su clínica de moda medicina oriental en San Petersburgo. Balmaev disfrutó de una cercana asociación con el místico sanador Rasputín. Conocido como el tibetano, Balmaev soñaba con la unificación de Rusia con Mongolia y el Tíbet. Él se involucró en proyectos interminables orientados a la creación de un gran imperio euroasiático. La misión histórica de Rusia, creía él, estaba en el este, donde ella estaba destinada a unir a los pueblos budistas y musulmanes, como un contrapeso al colonialismo occidental. Su considerable maestría política aseguró el apoyo de las tribus mongolas en la guerra ruso-japonesa. Balmaev expresaba una particular preocupación por la influencia de Inglaterra en Oriente, declarando en un memorándum especial que el Tíbet, que, como la meseta más alta de Asia, gobierna sobre el continente asiático, debe sin duda estar en las manos de Rusia. Controlando este punto, Rusia será seguramente capaz de hacer a Inglaterra más dócil. Balmaev sabía de la leyenda, popular en Mongolia, China y el Tíbet, acerca del zar blanco que vendría del norte, de la Shambhala del norte, y restauraría las ahora decadentes tradiciones del budismo verdadero. Balmaev tenía una estrecha relación con un tibetano altamente ubicado, el lama Abban Dordziyev, tutor y confidente del 13º Dalai Lama. Dordziyev comparaba a Rusia con el próximo reino de Shambhala anticipado en los textos Kalachakra del budismo tibetano. El lama abrió el primer templo budista en Europa, en San Petersburgo, significativamente dedicado a la enseñanza del Kalachakra. Uno de los artistas rusos que trabajaron en el templo de San Petersburgo fue Nicolás Roerich, a quien el lama Dordziyev le había presentado la leyenda de Shambhala y el pensamiento oriental. George Gurdjieff, otro hombre de misterio que tuvo un impacto enorme sobre el esoterismo occidental, conocía al príncipe Ukhtomsky, a Balmaev y al lama Dordziyev. Fue Gurdjieff, acusado por los británicos de ser un espía ruso en Asia Central, un alumno de los tibetanos misteriosos. Estoy entrenando a hombres jóvenes en 2 capitales, Pekín y Petersburgo, para actividades posteriores, había escrito el Dr. Balmaev al zar Nicolás II. El influjo del tibetano se difundió más allá de la corte imperial, alcanzando a la intelectualidad rusa y posteriormente al mundo subterráneo del espionaje y la política revolucionaria. Uno de los movimientos intelectuales en el momento de las agitaciones políticas de 1905 era llamado anarquismo místico. Una doctrina política radical orientada a la reconciliación de la libertad individual y la armonía social, el anarquismo místico usó las ideas de Federico Nietzsche. Según la historiadora Bernice Glatzer-Rosenthal, los anarquistas místicos, convencidos de que fuerzas invisibles dirigen los acontecimientos aquí en la Tierra, creían que la revolución política reflejaba los realineamientos en la esfera cósmica, y que era inminente un nuevo mundo de libertad, belleza y amor. Abogando por la abolición de todas las autoridades externas y de todas las coacciones sobre el individuo, gobierno, ley, moralidad, costumbres sociales, ellos eran indiferentes a los derechos legales como simplemente libertades formales, y se oponían a las constituciones y los parlamentos a favor de la Sobornost. Por Sobornost ellos querían decir una comunidad libre unida por el afecto y la fe cuyos miembros retienen su individualidad, a diferencia del individualismo y la autoafirmación aparte de o en contra de la comunidad. El anarquismo místico es una idea sociopolítica completamente euroasiática. Aquí tenemos un motivo muy arcano en una forma moderna. La gran lucha de la empírica y plutocrática civilización occidental contra la cultura mística y sacrificial de Eurasia. En términos ocultistas se trata del conflicto del impulso de Shambhala contra los renegados de la civilización atlante, la hermandad de la luz del norte batallando contra los hermanos de la sombra, manifestación externa de la larga guerra entre los agentes del ser y el no ser. El vuelo del Fénix, comparte información para completar el puzzle. Comparte y suscríbete.